Buenas noches, mi nombre es Sandra Puma, represento a la institución Carlos Rigoberto Vintimilla, en la cual yo realicé un estudio del caso y el tema se trata de causas sobre el consumo de drogas en los adolescentes del sector del Salado. Lo primero, lo que se empieza es con la introducción. Bueno, en lo que corresponde a la introducción sobre mi tema, estudio del caso, son que las causas del consumo de drogas o conocimiento en los adolescentes del sector del Salado tienen al respecto en la presente investigación que se dará a conocer a expertos tanto como padres, hermanos y familiares o adolescentes. No estamos bien informados sobre el tema. Así, aquí en mi estudio de caso te daré a conocer desde cuándo empieza la adolescencia, el por qué se da estos casos en los adolescentes entre los 12 a 18 años de edad. Este es un problema hoy en día que no podemos ocultar, ya que es un tema que día a día va creciendo en los adolescentes, ya que los adolescentes empiezan a consumir drogas por motivos familiares, por no ser aceptados en la sociedad. Esa es una grave causa por la cual los adolescentes empiezan a consumir drogas. Bueno, también una de las ideas más comunes con respecto al tema de la drogadicción en los adolescentes, para mejorar esta situación han creado centros de rehabilitación o internamientos, como se suele decir, en los cuales se encuentran ubicados aquí en la ciudad de Cuenca, en diferentes lugares de la ciudad. Los centros de rehabilitación y centros de internamiento, como se suele decir, es hecho con la finalidad para que esta situación ya se vaya mejorando, es para que los jóvenes reciban ayuda, como en el centro de rehabilitación hay psicólogas, le dan charlas, recuerdo al tema. Cuando un adolescente también suele empezar a consumir drogas, las causas son porque no tienen confianza con sus papás y por eso hay peleas, discusiones sin saber los motivos. Entonces, por ende, los adolescentes piensan que no son entendidos por los papás y los papás, por andar en mucho trabajo o algún tema, ellos no les paran mucho atención y por eso les causa un estado emocional al adolescente o al hijo que él no le llegue a interesar sus papás o algo así. También suele pasar que cuando un adolescente entra a consumir drogas, suele ser porque perdió un ser querido que él tanto amaba, en los cuales le ha afectado mucho y no siente el apoyo de sus papás en ese momento. Y los papás, como se centran en el dolor, entonces le deja solo al hijo. Entonces, eso también podría ser una breve causa del adolescente cuando entra al mundo de las drogas. También en varios casos el consumo excesivo de las drogas puede causar enfermedades, hasta que les puede causar la muerte. Las enfermedades que le puede causar son problemas pulmonares, cáncer o cosas así. Con esto de la conclusión te daré a conocer los resultados en la encuesta que yo realicé. Es verídica, ya que al recopilar la información nos dirigimos a revisar que sí, la mayoría de los adolescentes llegan a consumir las drogas es porque no son aceptados en la sociedad o por los problemas familiares o, como les acabé de decir, porque pierden un ser querido que ellos tanto amaban y se llevaban bien. Entonces, por ende, los papás no le apoyan en ese momento y se centran solo en su dolor y se olvidan de los hijos. Con lo que sigue de mi estudio de caso, voy a presentarle la problemática. La problemática, con lo que corresponde a la problemática, el consumo de drogas en los adolescentes constituye hoy en día en un papelón de salubridad pública gracias al elevado consumo de algunas extrañas sustancias que se ingiere la droga, como puede ser la marihuana, la cocaína, varios tipos de drogas. Al principio, en perduraciones enormemente superiores a las consecuencias físicas, psicológicas y sociales para la vida actual y futura vida del joven. Es importante asimismo verificar una investigación pulida en ocasiones la convención de determinadas experiencias comportamentales. Un peso alto que ha constituido con distintas drogas, principalmente el Aplixi con un 80.6%, el cigarro con el 33.1% y el cannabis con el 42%. Los consumos de
de psicoestimulantes tienen una frecuencia más minoritaria. Por eso hemos determinado que los conocimientos que tienen los adolescentes al respecto entre las drogas, entre las etapas de 12 a 18 años de edad, son las más primitivas, habitual tampoco para que consuman las drogas. Debido a eso, el adolescente no tiene que hacer esos, presentándose esto como un agobio al cual se debe otorgar atención prioritaria, sobre todo en el interior de las instituciones, brindando a los estudiantes todo el seguro y la debida información correcta sobre el consumo de drogas. También sería para que estos factores puedan pasar en desnivel y que los resultados se vayan disminuyendo a largo de tiempo en nuestros estudiantes. A continuación les voy a presentar los antecedentes. En los antecedentes, con lo que responde a eso, es que el 17 de los estudiantes ha acabado estimulantes en alguna sección en su existencia. El abordaje de la etapa del comienzo del consumo a los 17 años, el 75% de los estudiantes tiene más amigos que consumen narcóticos y el 15.8% son por un familiar que consume drogas. En el último mes se ha encontrado un 13.9% de los estudiantes que han invertido hierba, o sea, que corresponde a la marihuana, que muchos conocemos como hierba, otros como marucha y así. También se les presenta un 0.7% de adolescentes que consumen cocaína. El 51.9% de los estudiantes provienen de cepas biparentales. El 46.9% tiene una sesión eficaz. Las parentales disminuyentes tienen como 2.32 secciones más prevalente del consumo de grifa. De grifa puede ser como eso es un nombre creado por los adolescentes que lo llaman grifa, pero en realidad son drogas, cocaína, todas esas cosas, esas sustancias que los adolescentes consumen. Factores de contratiempo más corrientes fueron alcances familiares débiles, un 66.0%, lo que significa es que ha habido problemas familiares, no hay buena comunicación entre padre e hijos. Amigos que consumen drogas, un 60.0%, que equivale a que tiene amigos más drogadictos que a amigos buenos, si se podría decir así. Los amigos supuestamente los que dicen que son malos, pues les conllevan al consumo de drogas, a malos caminos, todo eso, les influyen para que vayan en el camino de las drogas. Y también se basa en el daño psicológico familiar, el 49%. La edad del comienzo se encontró entre los 12 años a los 18 años, el 53.2%. Los fundamentos principales fueron particularidad de un 27.0% y una vía escapatoria de un 25.5%. En lo que se alcanza en el colegio fue un mayor sitio de consumo de drogas, que es del 75%, y en la calle fue un lugar de obtención, en las calles es fácilmente poder comprar, digerir las drogas, que equivale a un 48.9%. Las consecuencias repulsivas del exceso de drogas de los estudiantes puede abarcar drogodependencia, falta de criterio, actividad sexual, trastornos de salud mental, condición en estado ofuscación, cambios en el rendimiento escolar. Ahora continuaré con el tema que es el siguiente, que es el siguiente punto, que sería justificación. En base a los datos presentados, se presenta que la mayoría de adolescentes entran en el mundo de las drogas por motivos familiares o por no ser aceptados, tanto como amigos, tienen dificultades en la forma de no ser aceptados como son. La falta de información sobre las drogas, para encajar en un grupo también que consume drogas para sentirse bien. El abuso de drogas puede producir sentimientos de placer.
para sentirse mejor, ya que algunos jóvenes sufren depresión, ansiedad. También puede producir las causas del consumo de droga, puede producir por los trastornos relacionados con el estrés y el dolor físico. Por ello pueden usar drogas para tratar un alivio para la persona que se siente así. También algunos jóvenes, al rato que empiezan a consumir drogas, entran por gusto, por experimentar, debido a que los jóvenes a menudo quieren probar nuevas experiencias, especialmente aquellas que creen que son emocionantes o audaces. Esta investigación breve quiere dar información pertinente a los profesionales que trabajan con los adolescentes, en particular de la psicología educativa en áreas de prevención, asesoramiento, orientación y consejería educativa en los sectores de educación y sobre todo las drogas en los adolescentes, promoviendo un abordaje sobre las drogas. Con respecto a la vialidad de esta investigación, se realizará el uso de drogas, de recursos tecnológicos, de información bibliográfica con respecto al conocimiento y uso de drogas en los adolescentes. La información que tomaremos serán de fuentes bibliográficas, fuentes virtuales e investigaciones basadas realizadas a nivel mundial. Con lo que seguiré serán los objetivos, el general y el específico. En el general realizamos un objetivo en principal, que sería analizar las causas del uso de drogas en los adolescentes en el sector del salado. Con lo que corresponde al segundo objetivo específico, realizamos dos, la cual yo puse que el objetivo sería identificar el conocimiento de drogas en los adolescentes, y la siguiente es identificar los factores que conllevan al consumo de drogas en los adolescentes. Con eso voy a pasar al marco teórico. En lo que el marco teórico adentran los adolescentes, la definición de los adolescentes. Bueno, con lo que sigo es la definición de los adolescentes. La adolescencia es una base necesaria e importante para hacernos reflexivos, pero esencialmente es una etapa con valor y variedad en sí misma, que nos brinda infinitas alternativas para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. También se podría decir que es una jornada desafiante, que da muchos cambios en el cuerpo, interrogaciones para los docentes, pero también para sus padres y adultos cercanos, ya que al rato que van creciendo, entonces como son acompañados con los papás, todo eso, entonces el adolescente va creciendo y debido a eso son cambios de hormonas y todo eso que los padres y familiares deberían entenderlos, pero en algunos casos no entienden el cambio que tiene un adolescente cuando va creciendo. También se podría decir que es el periodo de la vida posterior a la infancia, al anterior de la adultez. Transcurre desde la aparición de los inicios de pubertad entre los 10 a 12 años, e incluso el desarrollo completo del cuerpo y el comienzo de la edad adulta entre los 19 y 20 años aproximadamente. Con lo siguiente les daré a conocer lo que son las etapas de la adolescencia. Sería que se acompañan agitados cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Desde el punto de vista cardinal es el tiempo de lucio de vida de la mayoría de los jóvenes, que se siente con buena salubridad. Sin embargo, es una grada de grandes contratiempos, pues la totalidad de los agobios y pobrezas de vitalidad en el adolescente se extenderán a la pubertad adulta. Con lo que sí es la adolescencia temprana, que va entre los 10 a 13 años, en la cual durante esa etapa los niños deben comenzar a crecer más rápido. También empiezan a sentir otros cambios vivientes, entre los que se incluyen el desarrollo del bigote, que son los vellos púbicos, pelo axilar, todo eso. Y en la zona vaginal, el florecimiento en los bustos de mama y el crecimiento del tamaño de los testículos en los varones. El crecimiento de mama obviamente eso es en caso de las mujeres. Por lo general, 1 o 2 años antes en las niñas, en lo que los hombres, y puede ser normal que algunos procesos comiencen tan pronto como a los 8 años de las niñas
de las niñas, obviamente, y de las mujeres y de los hombres a los 9 años. Con lo que corresponde al siguiente punto es la adolescencia media, entre los 14 y 17 años. Son cambios físicos que comenzaron en la adolescencia. Lo que continúa es que durante la adolescencia media, la conducta de los hombres comienza con su incremento impulsivo y continúan los cambios influyentes con la juventud. En opcional, por ejemplo, que se requiere la voz media que se le va agravando. En algunos les sale el acné, es probablemente en los cambios físicos que estén casi incompletos en las mujeres y la cualidad de las niñas ya que tengan la primera menstruación regulares. A esta edad, muchos adolescentes les surge rendimiento en los relacionados en el tema romántico y en los sexuales. Probablemente se cuestionan su identidad sexual y la exploran, lo que podría resultar estresante si no tienen el apoyo de sus padres, de la familia o de la comunidad. Por ejemplo, por las charlas y todas. Muchos jóvenes en su experiencia media discuten con sus padres porque luchan por conservar su independencia. Lo que corresponde al desarrollo adolescente. Durante la juventud, los niños desarrollan la potencial para comprender las ideaciones abstractas. Esto incluye entender conocimientos de temática avanzada y desarrollar algunas filosofías normales, todavía derechos y privilegios, establecer y mantener relaciones personales satisfactorias. En lo que sigue es el desarrollo psicológico. La juventud es una etapa de la vida caracterizada en un ritmo acelerado de incremento, cambios y completitudes. Puede convertirse como un periodo de incremento clave, psicológico, sexual y social, atravesado a lo largo de la propia identificación. Es una etapa que ocurre en desarrollos diligentes y de gran trascendencia, que lleva a la persona a decidir críticas psicológica y socialmente y potencialmente para poder vivir de una manera liberal. Una de las ocupaciones centrales de este periodo es elaborar un concepto coherente y que se establezca de sí mismo, es una narrativa que no cambie la manera significativa de esta situación a otra. Lo que seguiré es con el desarrollo. Es un sumatorio organizado en el que se produce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la maduración completa de las gánodas y glándulas suprarrenales, así como la consecución del pico de masa ósea, grasa muscular y la logra de talla adulta. Con lo que seguiré es la adicción. La definición de adicción es una enfermedad primaria y documentación de victoria cerebral, motivación, conmemoración y circuitos relacionados de la difusión en estos circuitos coincide a apariciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Esto se refleja en un tipo de, por siguiente, patológicamente la distinción o el progreso a través del provecho de sustancias y otras disposiciones, en la cual la adicción se caracteriza por su capacidad de mantener la abstinencia, el deterioro en el ejercicio de la actitud, el anhelo, la debilitación del reconocimiento de problemas significativos. Esto se podría hacer que sin la ayuda o tratamientos en ocupaciones de recuperación, la adicción es progresiva y puede influir de una discapacidad o mortalidad prematura. En los tipos de adicción encontraremos el alcohol, drogas, juegos de azar o apuestas, los cuales serían sexo, nicotina, también se podría decir calmantes, relajantes y somníferos, y con lo consiguiente sería consecuencias de la adicción del consumo de drogas. Puede afectar al estrellón avance de los adolescentes, especialmente en el desarrollo cerebral, que sería una grave enfermedad que podrían quedar así tipo vegetal, que no se podrían mover.
Se da con mayor frecuencia con otros comportamientos complicados como tener relaciones sexuales sin protección e implicar una forma arriesgada. Con lo consiguiente es que constituye el florecimiento de agobios de vitalidad en los adultos, como los males cardíacos, la amenaza arterial, adhesión y conflictos de sueño. Causas que produce la adicción, o sea, a la drogadicción. La introducción exacta del consumo de drogas se desconoce. Los genes de una persona, la influencia de las drogas, la obstrucción de compañeros, el matrimonio, el martirio emocional, la ansiedad, la depresión, como ya se les dio a conocer. Muchas personas desarrollan un compromiso de consumo de sustancias cuando tienen depresión, prejuicio de pasivo de atención, sobresalto de estrés y otros temas o tipos que ya les dije anteriormente. Es probable que los niños crezcan viendo a sus familiares consumiendo drogas o que tengan un máximo flujo de presentar un aprieto de consumo de sustancias más adelante, nunca cierto por causas ambientales como genéticas. Hay varias etapas del consumo de drogas que puede llevar a la adicción. Las personas jóvenes parecen pasar más rápidamente a través de las etapas de los adultos. Con lo que seguiré es en la metodología. La presente investigación se trabajará con el tipo mixto. Los métodos mixtos se presentan con un conjunto de procesos semánticos, empíricos, criterios de investigación e implican la recolección de análisis de datos cuantitativos como cualitativos, así como su investigación y discusión conjunta para realizar inferencias producto de información recabada, meta-inferencia y lograr un mayor entendimiento. En el universo lo que trabajaremos es en el sector de salado, con los 20 adolescentes que pertenecen al sector. Con la muestra se trabajará con 20 personas adolescentes que pertenecen al sector de salado, que conforman el grupo del universo. Para la recolección de información se optó por recoger fuentes documentales bibliográficas como libros electrónicos, artículos académicos, tesis de posgrado, páginas web, etapas de fuentes que favorecen con la recolección de información relevante sobre la temática planteada. Con el instrumento de investigación que daré a conocer es, por último, para que sea un estudio de caso correcto, aplicaremos técnicas de investigación. Presentes de este estudio serán investigadas bibliografías y encuestas, de las cuales se aplicaron de las siguientes. En la encuesta es un procedimiento en los cuales son más utilizadas ya que mejora la investigación, recopilando la información mediante un método y también involucrado múltiples técnicas que recolectará datos informativos. Con lo que corresponde al proceso metodológico, dentro de este proceso metodológico se estableció un grupo de investigación para la recolección de información. Sobre todo se tomó en cuenta a los adolescentes o personas que pertenecen al sector del salado, de tal modo que el grupo investigado se quedó de la siguiente manera y quedó tipo así. El lugar investigado fue en el sector de salado. El total de personas era 20, el total de varones son 11 y el total de mujeres son 9, en los cuales en las edades promedio quedaron entre los 12 a 18 años de edad. Lo que les daré a conocer más anteriormente fue otra vez el instrumento de investigación. El instrumento de investigación se aplicó para recopilar la información que fue de la encuesta, la misma que se realizó y se aplicó de forma nominal, entre algunas preguntas sí y no, y otras preguntas con opciones múltiples y una cerrada. En total, y la encuesta fue un total de 10 preguntas. En el proceso, para el procedimiento se utilizó la aplicación de recolección de información. Aconteció de la siguiente manera. Primero se restableció un borrador de las 20 encuestas para que fuera aprobado y poder pasarlo a hoja limpia. Empezamos con el logotipo de la institución educativa que Carlos Rigoberto Vitimiño. Luego la bienvenida y en la misma un agradecimiento por ayudarnos a llenar la encuesta.
Siguiendo de un campo de datos informativos como la edad, el género, se presentó 10 preguntas, las cuales fueron aprobadas por el docente que nos ayudó a hacer el estudio de caso. Para la aplicación de la encuesta dentro del sector del salado, se realizó un oficio dirigido al señor síndico llamado Manuel Maza, que nos dio el permiso debido y nos dio un tiempo determinado de 5 días, que sería dentro de una semana. En los adolescentes que fuimos a encuestar, como dije anteriormente, fueron de 12 a 18 años. Fueron de la edad de manera aleatoria, como la final de recopilar información necesaria que nos ayudará al momento de aplicar la encuesta. Las preguntas de la encuesta se demoró un total de 5 a 10 minutos por cada adolescente encuestado. Al momento de realizar la encuesta, como principal problema que se tuvo es que los adolescentes no sabían los factores de riesgo cuando un adolescente consume drogas. El hecho que algunas personas consumían sin conocer los factores de riesgo, mientras que otras sí. Con esto que acabé de decir, no quise decir que que yo sé que yo sé quién se droga, quién no, en lo cual yo, persona adolescente que iba pasando o algo así, les decía que si me podrían ayudar en la encuesta y así. En un total se realizaron 20 encuestas divididos de la siguiente manera. Entre los adolescentes de 12 a 13 años solo se puede encuestar a uno. Entre los adolescentes de 14 a 16 años se encuestó a 7 y entre los 17 a 18 años de edad se encuestó a 12. El procesamiento de datos. Después de la recuperación de las encuestas y recolección de información, procedemos a la tabulación de respuestas que se elaboró manualmente escribiendo las respuestas de cada pregunta en una hoja sin poder determinar para así poder determinar el resultado. Se utilizó una fuente de Word en donde se obtuvo una gráfica de cada pregunta correspondiente al porcentaje. En los resultados, con el propósito de analizar los conocimientos sobre las causas del consumo de drogas en los adolescentes en el sector de salado por sí mismo, en el tiempo que se realizaron las 20 encuestas a los adolescentes, podemos promedios entre los 12 y 18 años de edad. Voy a presentar las tablas en las cuales se podría decir que les daré a conocer las tablas que son. En los resultados les daré a conocer que con el propósito de analizar los conocimientos sobre las causas del consumo de drogas en los adolescentes del sector de salado, al mismo tiempo se realizaron las 20 encuestas a los adolescentes promedios entre los 12 a 18 años de edad. En la tabla 1 podemos ver que, de acuerdo al primer objetivo específico, identificar el conocimiento de drogas en los adolescentes. La pregunta que le hicimos fue: ¿conoce usted sobre las causas del consumo de drogas? En las cuales, según los datos obtenidos, nos podemos dar cuenta que el 85% de los encuestados tienen conocimiento de las causas del consumo de drogas y el 15% no tienen conocimiento. Con respecto al análisis, los encuestados tienen un buen nivel de conocimiento de las causas del consumo de drogas. Tienen más posibilidades de no consumir drogas que aquellas que no tienen un buen conocimiento. En la tabla 3 podemos ver que cree que el alcohol y el tabaco son considerados drogas, en lo que se dio un porcentaje de que un 55% de adolescentes sí creen que el tabaco y el alcohol son considerados drogas, por lo que el 45% de ellos creen que no son considerados drogas. Con lo respecto al análisis, los adolescentes piensan que el alcohol y el tabaco son considerados drogas, lo que equivale a un promedio de que sí está bien. Lo que respecto a la segunda tabla, a la tercera pregunta, que de acuerdo al segundo objetivo, identificar los factores que conllevan al consumo de drogas en los adolescentes. La pregunta es: ¿por qué causas cree usted que los adolescentes consumen drogas? Como podemos observar, es un 30% de las personas encuestadas creen que por no ser aceptados en la sociedad son las causas cuando un adolescente consume drogas.
El 25% piensa que son por los problemas familiares, el otro 25% supone que es por sentirse bien y el 15% creen que es solo por experimentar, mientras que el 5% no tiene conocimiento sobre el consumo de drogas. En el análisis es que la mayoría creen que las causas que llevan a un adolescente a consumir drogas son porque no son aceptados en la sociedad y por los problemas familiares, mientras que los adolescentes que piensan por experimentar y sentirse mejor les falta informarse más respecto al tema. En la siguiente tabla podemos ver que corresponde al primer objetivo específico. La pregunta es, ¿considera que el consumo de drogas en los adolescentes puede causar? En lo que corresponde a los resultados es que podemos darnos cuenta que un 37% de los encuestados consideran que el consumo de drogas puede causar daños psicológicos, el 36% creen que es por problemas familiares, el 21% creen que es por el consumo de drogas puede causar alejamiento de amigos, mientras que el 6% creen que son por otros motivos que puede causar cuando el adolescente consume drogas. Con lo que respecta al análisis es que la mayoría de los encuestados creen que cuando un adolescente consume drogas puede causar daños psicológicos, problemas familiares y alejamiento de amigos, mientras que un poco de los encuestados piensan que son por otras causas. En la siguiente tabla, de acuerdo al segundo objetivo, la pregunta es, ¿cree usted que la principal señal, cuál cree usted que es la principal señal cuando un adolescente consume drogas? A los resultados podemos observar que el 37% de las personas encuestadas podemos ver que la principal señal cuando un adolescente consume drogas es por pasar mucho tiempo con amigos. El 32% cree que es cuando un adolescente come más o come menos de lo habitual. El 26% piensa que es cuando el adolescente está de mal humor y el 5% no tiene conocimiento de cuál sería la posible causa cuando la persona consume drogas. Con lo que respecta al análisis, claramente nos podemos dar en cuenta que las personas encuestadas tienen un gran conocimiento de la cual sería la principal señal cuando un adolescente consume drogas y muy pocos de los encuestados tienen un bajo nivel, los que le faltaría un requerimiento de un poco de más de información. En la siguiente tabla, con lo que responde a la primera o el primer objetivo es fácil controlar la cantidad que consuma. Por aquí nos podemos dar cuenta que el 62% de los adolescentes no saben controlar la cantidad que consumen, mientras que el 38% sí saben controlar. Con lo que respecta al análisis es que la mayoría de los adolescentes no saben controlar la cantidad que consumen, lo que eso llevaría a un grave problema, ya que muy bien sabemos que el consumo de drogas es una adicción y es una adicción peligrosa que les puede llegar a causar la muerte. En la siguiente tabla nos podemos dar en cuenta que corresponde al primer objetivo la pregunta. Para usted el consumo de drogas es una enfermedad. Lo que podemos darnos cuenta es que el 70% no creen que el consumo de drogas es una enfermedad, mientras que el 30% piensan que sí consumir drogas es una enfermedad. En el análisis podemos observar que la mayoría de los encuestados sí tienen un buen conocimiento del consumo de drogas, que no es una enfermedad, mientras que un poco de los encuestados tienen un bajo nivel de conocimiento de que consumir drogas sí es una enfermedad, debido a que no es una enfermedad, es una adicción. En la siguiente tabla, con lo que respecta a la siguiente pregunta, que pertenece al primer objetivo, para usted el consumo de drogas es peligroso. Aquí podemos observar que el 90% de los encuestados creen que las drogas sí son peligrosas, mientras que el 10% tiene un mal conocimiento que las drogas no son peligrosas. En el análisis podemos ver que un buen de las personas encuestadas sí tienen conocimiento del consumo de drogas que sí son peligrosas, mientras que un poco de los adolescentes encuestados piensan que no son peligrosas, lo que está hecho mal de los adolescentes, porque debido a esos pensamientos erróneos puede pasarle algo, adicciones muy graves, enfermedades, etc. Con lo que corresponde a la segunda tabla, a la otra tabla, es qué factores pueden detectar cuando un adolescente consume drogas, con lo que podemos ver que el 52% de los encuestados tienen un conocimiento que cuando un adolescente consume drogas es por cambia su estilo de vida. El 40% puede detectar cuando un adolescente consume drogas es por falta de cuidado personal y un poco
y un poco de personas que se da un 8% que es por el cambio de estado de ánimos. Con lo que respecta al análisis, es que la mayoría de los encuestados sí saben cómo detectar cuando un adolescente consume drogas, ya porque es por su falta de cuidado personal y por cambiar en su estilo de vida, mientras que un menor porcentaje de los adolescentes tienen un mal conocimiento sobre el tema. En la siguiente tabla podemos observar que con lo que corresponde a la siguiente pregunta: ¿conoce usted los factores de riesgo cuando un adolescente consume drogas? Vemos que un 75% de los adolescentes sí conocen los factores de riesgo cuando un adolescente consume drogas y el 25% no saben sobre el tema. Con lo que respecta al análisis, los encuestados sí tienen un buen nivel de conocimiento de los factores de riesgo cuando un adolescente consume drogas y muy pocos de los encuestados tienen un menor conocimiento. Y con lo que seguiré es en la conclusión. Los resultados obtenidos del análisis realizados sobre las encuestas del consumo de drogas en los adolescentes del sector del salado, nos relacionamos con un 90% que sí están conscientes que el consumo de drogas es peligroso, mientras que la mayoría de los adolescentes no están conscientes de que el consumo de drogas sí es peligroso. En la mayoría de los adolescentes suponen que es por los problemas familiares o por no ser aceptados en la sociedad. Ese es el motivo que les lleva a consumir drogas. El consumo de drogas en los adolescentes puede llegar a generar cambios psicológicos, físicos, biológicos, como ya les dije anteriormente. Consumir drogas siempre es perjudicial por el hecho que nos hace daño e incrementa si se consume antes de llegar a la edad adulta. Es decir, siendo jóvenes, ya que repercute negativamente en el desarrollo del cerebro, lo cual es el impacto y las consecuencias mayores a largo plazo. Por lo consiguiente, es que tenemos que conocer muy bien cada uno de los otros aspectos cuando comienzan las etapas de la adolescencia, que puede ayudar a comprender el cambio en un adolescente. No solo en lo físico, sino también en el cambio personal y emocional. En las recomendaciones que yo daría a conocer es que los padres deben darles una buena educación familiar, pero tanto como los padres e hijos tienen que tenerse confianza. Darles conocimiento lo que pueda ocasionar las drogas. También brindarles un buen apoyo, conocer las actividades de su hijo adolescente, darles un buen ejemplo, tanto los hermanos mayores como los papás o familiares, llevarles a charlas de prevención del consumo de drogas y enseñarles las consecuencias que puede ocasionar. Si ya está consumiendo drogas su hijo, amigo o algo, traten de ayudarle y llevarle a un centro de rehabilitación para que él se pueda salir de esa adicción y le pueden ayudar al adolescente que está consumiendo, le pueden evitar de enfermedades muy graves, hasta pueden salvarles de la muerte. La otra recomendación sería: si tienen una mala comunicación entre padres e hijos, pueden irse a una psicóloga familiar para que les oriente a que se tengan confianza y se tengan respeto entre sí mismos. Con lo siguiente, aquí toca los anexos. Aquí vemos la encuesta aprobada, la segunda encuesta aprobada y el oficio que yo realicé.